Bienvenidos a todos nuestros lectores, a nuestros usuarios del portal de noticias Tu Voz TV, quien les habla Víctor Vergara. En esta oportunidad, en este espacio de noticias, pues bueno, tendremos el placer, el agrado de tener al candidato a la vicepresidencia del Ecuador por la Alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, el doctor Alfredo Borrero Vega. Él es parte del binomio junto a su compañero de fórmula, el candidato presidencial Guillermo Lasso. Bienvenido, doctor Borrero, a este espacio de entrevistas de tuvoz.tv. Muy buenas tardes, Víctor. Para mí un privilegio el estar con ustedes, así también saludar a todos tus fans y estoy a tu entera disposición. Perfecto, pues bueno, presentemos acá al doctor Borrero. El doctor Alfredo Borrero tiene 65 años de edad y tiene una amplia trayectoria en medicina, más de 40 años en esta carrera y en la administración de salud. Por más de 25 años ha trabajado en instituciones médicas y educativas en la ciudad de Quito. Nació en Cuenca, pero tenemos entendido que se mudó a Quito hace más de 30 años. Está casado con Lucía Pazmiño y tiene 4 hijos. Bueno, doctor Borrero, para ir directo al grano, cuéntenos a Tu Voz TV y a nuestros lectores cómo inició y se construyó este camino que lo lleva a lanzarse como a vicepresidente del país. Tenemos entendido que jamás ha ocupado cargos públicos. ¿Cuáles han sido los motivos principales para lanzarse a esta carrera tan grande desde el punto de vista político? Yo considero que la política y la medicina tienen un dique común, ese se llama el servicio. Entonces, cuando uno sirve a los demás, no cuando se sirve de los demás, se empareja la medicina y el servicio público. Como tú lo manifestaste muy bien, nunca he ejercido un cargo público, he estado en la academia, he estado en la administración de salud, he estado ejerciendo mi profesión. Nací en Cuenca y estudié, me gradué de doctor en medicina y cirugía, como se acostumbraba en esa época en la ciudad de Cuenca. Después salí muchos años al exterior a especializar, a hacerme una subespecialidad, luego un diplomado y regresé. Ya me quedé en Quito, donde he estado ejerciendo mi profesión aproximadamente por 30 años, pero extraño Cuenca, siempre voy a Cuenca, tengo mis nietos de Cuenca, que es lo que más extraño. Doctor, repasemos la pregunta. ¿Cuáles fueron los motivos a lanzarse a la carrera por la vicepresidencia? ¿Se preocupó desde que empezó la emergencia sanitaria o esta aspiración política nació un poco antes? Nosotros nos conocimos con Guillermo hace 10 años aproximadamente, cuando él me invitó a un seminario para hablar de salud. Yo dirigí el Hospital Metropolitano de Quito en esa época. Desde ahí le conozco, comulgo con sus ideas, le respeto mucho, le admiro por su tesón, por su afán de servir a los demás. Y participé en sus 2 campañas en el área de salud, en la construcción del programa de gobierno en el área de salud, tanto en el 2013 como en el 2017. Pero ¿cuándo fue el momento estelar, digamos así? Es cuando en el mes de marzo, iniciada la pandemia, él me llamó para formar parte del Fideicomiso Salvar Vidas. Y trabajábamos 24/7, como trabajamos los médicos, consiguiendo mascarillas, medicamentos, insumos, trajes de protección, equipos. Y ahí le conocí más, conocí ese gran tejido humano que tiene Guillermo. Y en una tarde de un domingo del mes de agosto, con mi esposa estábamos viendo la televisión, nos encanta ver series interesantes, y recibí la llamada de él cuando me dijo: Alfredo, quiero proponerte de manera formal a que me acompañes como binomio. Y debo contarte, Víctor, que me dio miedo, porque siempre se concibe a la política como ese lodazal donde desgastan y afloran las pasiones de los seres humanos. Por lo tanto, me dio miedo, pero cuando Lucía me dijo: Alfred, usted es una persona que quiere servir y la única forma de servir a más es a través de la vicepresidencia de la República y con algo que sabe hacer usted, que es la salud, le dije sí, y desde ahí estamos recorriendo el Ecuador. Doctor, otra pregunta interesante.
Hemos visto en el actual gobierno del presidente Lenín Moreno que circularon varias figuras en el puesto de la vicepresidencia. Tuvimos inicialmente a Jorge Glass, luego a María Alejandra Vicuña, luego tuvimos al vicepresidente Otto Sonnenhorstner, y actualmente tenemos a María Alejandra Muñoz en ese cargo, 4 en total. Donde los anteriores salieron de sus cargos por diferentes motivos. ¿Qué le inspira a usted a construir una carrera política junto a Guillermo Lasso? Y si cree que un proyecto de gobierno junto a él puede ser posible sin cambios durante todos los 4 años. Este momento hay dos preocupaciones que predominan en los ecuatorianos, que es trabajo y salud. En la vicepresidencia de la República, desde inicios de la democracia y de la República, han estado desde poetas hasta vicepresidentes que están en la cárcel, porque hay que hablar muy claro dónde han estado los últimos 4 vicepresidentes del gobierno actual, uno en la cárcel, otra procesada y otro que sus ambiciones fueron mayores y quiso ser presidente sin cumplir con su función de ser vicepresidente. Entonces, considero que al ser parte de un equipo político, de un programa de Estado, no solo de gobierno, en el que se desarrollará la salud con una función específica mediante un decreto que lo va a firmar el presidente, este vicepresidente, que se llama Alfredo Borrero, que es un médico, va a ejercer a plenitud un cambio del modelo de atención de salud. Perfecto, doctor. Pasemos entonces, ahora que usted menciona la emergencia sanitaria, pasemos a dialogar un poco sobre la coyuntura actual. ¿En qué se basan específicamente sus propuestas en una eventual llegada a la vicepresidencia? Usted como médico ha señalado anteriormente en otras entrevistas que quisiera cambiar de forma radical el sistema de salud actual en el país, el sistema de salud público, por uno más preventivo. ¿Cómo funciona? ¿Estamos hablando de algo muy innovador que jamás se ha implementado en el país o que es algo que ya está construido y necesita revitalizarse? El modelo de atención de salud que se ha visto en la pandemia y que ha fracasado es un modelo de atención de salud de tipo curativo. Nosotros vamos a cambiar completamente y lo vamos a trasladar a un modelo de atención de tipo preventivo, con 3 pilares fundamentales: salud, salubridad y vida saludable. Ahí se conjugan todas las necesidades del ser humano para tener un grupo de personas sanas. No queremos tener enfermos, queremos que los 17 millones de ecuatorianos sean gente saludable, que se alimenten bien desde que nacen o desde el vientre materno, que luego en toda la etapa de la vida nos cuidemos, nos alejemos de las drogas. Soy un enemigo total del tema drogas desde el cigarrillo en adelante. Por lo tanto, vamos también a administrar salud a través de proteger a la gente que vive en las comunidades aisladas de las ciudades, donde un 40% de ellos no tienen agua potable. Por lo tanto, trabajaremos con los gobiernos descentralizados para dotar de agua potable, alcantarillado a esas 40% de personas vulnerables que no tienen acceso al agua. Y la atención primaria es la atención que debe existir. Por eso es que algunos gobiernos de algunos países han podido sobrevivir a la pandemia mejor que otros. Prevenir es curar. Prevenir desde los centros, subcentros de salud, desde los barrios, desde las casas, para que no existe esa sobrecarga total de los hospitales, de personas que llegan y no tienen cama. Tenemos que el 80% de la salud se maneja en los niveles primarios. Eso es importantísimo. Pero tenemos ahora un sistema donde los centros de salud están cerrados, los hospitales están cerrados, se atiende con horario de oficina, no hay medicina preventiva. Entonces, eso es lo que nos hará un gobierno eficiente. Y ahí puede venir una pregunta conjunta, Víctor, ¿y va a tener dinero? Y le voy a responder, sí, vamos a tener dinero porque el presupuesto de la salud bordea los 2.800 millones de dólares, pero vamos a abordarnos aquí una palabra que se llama honestidad. Perfecto, doctor. Allí me escucha, ¿no?
Perfecto. Perfecto. Doctor, tras declararse la emergencia sanitaria el pasado marzo por el brote mundial del COVID-19, el gobierno actual ecuatoriano empezó a implementar varias medidas de bioseguridad, de restricción de movilidad y muchas otras que ya conocemos. Y ahora estamos viviendo un nuevo estado de excepción que se va a extender hasta los primeros días de enero. ¿Usted considera la mayoría de estas normativas, de estas imposiciones por parte del COE Nacional acertadas, o faltaron algunas, o algunas tienen falencias desde el punto de vista sanitario o médico, desde su punto de vista profesional? Desde que inició la pandemia, el gobierno no se tomó en serio la gravedad de la situación. Una ministra de Salud no sabía cuándo fue el primer paciente que llegó al Ecuador con signos y síntomas de COVID. Se hablaba de un paciente chino, después dijeron que el chino no era, y después se habló de una señora que llegó a Guayaquil. Autoridades, las más altas autoridades del gobierno, se reían y autorizaban un partido de fútbol en Guayaquil cuando eso debía haber estado totalmente vetado. Esos señores ahora son candidatos o quieren emular una contienda política. Entonces, cuando ya no sobrepasó las muertes en la ciudad de Guayaquil, donde entre marzo y abril murieron 10.000 personas de causas diferentes, los muertos estaban en las veredas de las casas, el gobierno comenzó a darse cuenta que este tema era un tema súper serio. No hicieron caso de las alarmas internacionales de lo que pasó en Wuhan. Y ahí comenzó a hacerse algo ya con los recursos que se tenía. Pero aquí sí existió el condimento más nefasto que puede tener cualquier programa, no solo de salud, la deshonestidad, el robo a mansalva. Robaban mascarillas, robaban fundas para los cadáveres, robaban medicamentos, se repartieron los hospitales. Entonces, imagínese ese ingrediente cuando se está jugando con lo más venerado que puede tener una persona, que es la salud, porque sin salud no vamos hacia ningún lado. Eso condicionó a que nuestro nivel de mortalidad y el mal manejo de la pandemia, porque eso lo dicen todos, no lo digo yo, con respeto al gobierno como se merecen las autoridades, el manejo más malo de la pandemia entre los meses de marzo hasta finalizar abril fue en el Ecuador, porque tuvimos una mortalidad elevadísima. Entonces, debemos partir de tres cosas. Uno, tenemos que hacer cercos epidemiológicos, es decir, tenemos que ir a las casas, hacer más exámenes, hacer más pruebas para detectar más pacientes. Y a sus pacientes que están con sintomatología leve o asintomático, pero con un diagnóstico de laboratorio positivo, le debemos aislar. El 90% de esos pacientes pueden pasar en casa. No tienen los síntomas complicados que hacen que acudan a los hospitales el 10%. Entonces, esto nos sobrepasó. Nos sobrepasó porque nuestro sistema de salud, vuelvo a insistir, no era un sistema de salud de tipo preventivo. Y ahora viene el tema de la vacuna, que es otro territorio que no sabemos qué es lo que está pasando ni qué es lo que va a pasar, porque no sabemos muy bien, estando ya en 28 de diciembre, es decir, ya estamos en goteras del mes de enero, debiéramos tener ya las vacunas, lo que nos digan las vacunas de ayer. Doctor, y también queremos saber qué le ha parecido la actual gestión del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos. Sabemos que le tocó ejercer una muy difícil tarea en medio de esta situación sanitaria sin precedentes en el país y, bueno, en el mundo. Sin embargo, a Ceballos muchos le han criticado, a pesar de tener su amplia experiencia como médico también. ¿Qué hubiese hecho usted y qué no hubiese hecho usted en su lugar? Hay tres cosas que hay que hacer. Eso no lo digo yo, lo dicen los expertos en el mundo. Yo no soy un experto en este tema, pero soy un médico con bastante conocimiento. Y hay tres cosas. Uno, sincerar las cifras. Necesitamos saber cuántos pacientes en verdad fallecieron y cuántos pacientes se contagiaron o están contagiados. Dos, tenemos que hacer más pruebas. Con las pruebas es la única forma de hacer diagnóstico y a ese paciente catalogarle si su sintomatología merita que se quede en casa o puede ir o necesita ir a un hospital. Y tercero, tenemos que hacer cercos epidemiológicos. Al hacer cercos epidemiológicos no viene la expansión de la enfermedad a todos los niveles. No soy una persona que me gusta criticar las gestiones ajenas, me gusta criticar mi propia gestión.
que es importantísimo, me parece que al gobierno le sobrepasó la pandemia. Pero recalco en algo, ¿cómo es posible que en estos meses tan oscuros que vivió el Ecuador exista corrupción y se utilicen los dineros para llenar los bolsillos de la gente mediante actos ilícitos? Entonces, cuando eso se da en plena pandemia, mi lectura final es que fue pésimamente manejada. No aculpo a nadie, porque no hay certeza a quién aculpar, pero nos quedaron debiendo. Sí, usted ha mencionado que hay que seguir el combate a la corrupción. Ahora que usted menciona estos casos de corrupción en entidades sanitarias, la repartición, la llamada repartición de hospitales, ¿cuáles sistemas hace falta mejorar? Pudimos ver los sobreprecios que hubo en fundas para cadáveres, medicinas caducadas encontradas. ¿Qué sistemas hace falta mejorar para distribuir de mejor forma los medicamentos, evitar el exceso de compras o insumos médicos innecesarios? Usted que conoce de estos temas. Víctor, el problema no termina. Recién hay un estudio de Contraloría sobre un hospital del Ministerio de Salud Pública que ha insumos, equipos con sobreprecio. O sea, no es que la historia terminó, la historia continúa, porque sigue la misma gente enquistada en los niveles de decisión. Nosotros tenemos que transparentar todo. Tenemos que hacer un proceso de compras públicas absolutamente abierto, con un examen previo de la Contraloría. Y tan importante como eso es que gente honesta, que ha tenido una vida pulcra, sea la que esté dirigiendo los organismos del Estado en todas las funciones. Por lo tanto, cuando existe una maraña de funcionarios en el ministerio, como hay un caso interesante de un señor que fue funcionario durante muchos años, después salió y ahora es proveedor del ministerio. ¿Usted qué me está hablando de probidad? No se puede hablar de probidad. Probablemente estas acciones pasan sin conocimiento de las autoridades, pero esa vela cualquier gestión que puede una persona tener cuando se enmarca dentro de la honestidad. Eso nosotros vamos a combatir, la corrupción vamos a combatir desde el primer día, vamos a necesitar instituciones para sacar. Allí me escucha, hubo una interrupción, allí me escucha bien, ¿no? Allí me escucha bien, es que tuvimos acá una Sí, interrupción. Víctor, adelante. Allí me escucha bien, ¿no? Le Sí, escucho perfecto, Víctor. perfecto. Continuemos, doctor. Bueno, usted se ha mantenido también realizando seminarios virtuales, como lo mencionamos, fuera de cámaras. Dentro de poco va a participar en uno relacionado sobre las vacunas contra el COVID. ¿Qué se sabe actualmente sobre las vacunas? Usted que maneja este tema. Tenemos las vacunas de Pfizer, hay vacunas rusas, la llamada Sputnik 5, vacunas chinas. Que se han probado ya sobre voluntarios. ¿Nos puede compartir un poco del conocimiento de esto? ¿Qué sabe usted? ¿El Ecuador está a tiempo de adquirir vacunas a principios de marzo o va a ser muy tardío este periodo? ¿Cuál es su perspectiva? Yo pudiera utilizar una palabra que sintetiza todo. Esta palabra se llama angustia. A mí me da angustia de que mientras los países vecinos ya están vacunando, mientras todo el mundo está vacunando, nosotros recién, según palabras de las autoridades del gobierno, dicen que nos va a llegar 50.000 dosis. Entendemos que son para 25.000 pacientes porque recordemos que la vacuna que va a llegar es una vacuna que se le tiene que utilizar 2 dosis para cada paciente en un intervalo de tiempo entre 25 a 30 días. Problema 1. Problema 2, la cadena de frío. La cadena de frío, esas vacunas tienen que estar a menos 70 grados cuando el congelador que tenemos en las refrigeradoras de casa máximo llega a menos 18 grados. Entonces, esos dos temas me angustian. Cuando ya estamos en 28 de diciembre, vuelvo a decirlo, no sabemos si las vacunas ya llegaron, están por llegar. Y hay otros temas muy particulares. Por ejemplo, los ciudadanos de las Islas Galápagos no pueden vacunarse debido a que hay restricción de llegada de vuelos de tipo vuelos de carga. Estas vacunas no pueden venir en aviones de pasajeros.
tienen que venir en aviones de carga. Entonces, Galápagos está aislada. Motivo porque existe tantas certezas. Hoy a las 7 de la noche hemos reunido a más de 10 expertos de todo el país, de todas las universidades. Esto es un tema no político, esto es un tema científico, esto es un tema ciudadano, para que nos cuenten la plena, como dicen los chicos, qué es lo que está pasando. Nosotros siempre creemos que hay que dar apoyo al gobierno. El gobierno se enquista, se enclaustra y no escucha al resto. Nosotros hablamos de un gobierno de escuchar a todos los ecuatorianos, y en este caso particular, a las 7 de la noche estamos organizando el primero, luego vamos a hacer un segundo entre el 15 de enero, esperemos que ya lleguen hasta eso las vacunas, para descifrar la cantidad de inquietudes que tenemos todos los ecuatorianos, para saber qué es lo que debemos hacer, cuándo nos vamos a vacunar, cómo va a ser el sistema de distribución de las vacunas, que son temas que no los conocemos. Doctor, ahora una pregunta en el tema económico. Sabemos de las actuales negociaciones del Ecuador con el Fondo Monetario Internacional y sus recientes desembolsos. ¿Cuál es su visión de estos créditos y este aporte que va a poder dar al próximo gobierno? ¿Está de acuerdo el binomio al que usted pertenece de estos créditos que muchos dicen que son necesarios? Otros binomios dicen que quieren renegociar esas deudas. ¿Cuál es su perspectiva? Guillermo Lazo ha sido muy claro, y él como un experto en economía se ha mantenido en una posición que es la posición más sensata. Cuando seamos gobierno nos sentaremos con el Fondo Monetario Internacional para que nos cuenten cómo fue el sistema de negociación con el gobierno. Están llegando 2.000 millones de dólares, y ¿sabe cuál es la tristeza que me da a mí? Que esos 2.000 millones de dólares van a ser para pagar el gasto corriente. O sea, 2.000 millones de dólares van a pagar sueldos, salarios, bonificaciones, décimos terceros, lo cual digo que no está mal, porque la gente tiene que vivir de eso, les tienen que pagar. Pero no deben ser los préstamos para pagar gasto corriente, los préstamos deben ser para impulsar la economía, la agroindustria, los emprendimientos. Es la única forma. Parece que llegan estos 2.000 millones de dólares en este periodo de tiempo. Es difícil hacer un análisis cuando se congeló. Doctor, perdimos la última parte de su respuesta. ¿Allí nos escucha? Escucho perfecto. Allí nos escucha. Sí, allí tuvimos una pequeña falla en el audio, pero aquí le seguimos escuchando. Una última pregunta para finalizar, candidato. Prometimos unos 15 minutos de entrevista. A partir de los primeros días de enero, pues bueno, comenzará oficialmente la campaña de todos los binomios y candidatos a Asamblea Nacional en el país. Cuéntenos qué mensajes podrán recibir los ciudadanos por parte de la alianza Creo Partido Social Cristiano. ¿Cómo será la modalidad de su campaña? ¿Van a recorrer en territorio? Cada candidato va a tener que respetar los protocolos del Consejo Nacional Electoral en el ámbito de bioseguridad para realizar caravanas y caminatas. Van a seguir realizando encuentros virtuales. ¿Qué podrán ver los ciudadanos? Nosotros ya hemos estado recorriendo el Ecuador y hemos estado recorriendo el Ecuador con absoluto respeto de las normas establecidas, más aún como médico, que son fundamentalmente el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos cuando existe agua para poder lavarse. Somos muy respetuosos de las decisiones del Consejo Nacional Electoral porque no vamos a agravar la situación ni tener nosotros la posibilidad también de enfermarnos. No nos olvidemos que estamos en picos y esos picos debemos cuidarlos. Por lo tanto, nuestro mensaje es claro, nuestro mensaje ya se viene construyendo durante más de 10 años que está Guillermo en la política. Nuestro binomio es un binomio establecido desde hace tiempo, como le conté, no pegado con babas, como son algunos binomios. El movimiento Creo es un movimiento de presencia nacional, tampoco creado ayer, ni comprado para que sustituya
o que llegue a cumplir con mis esperanzas para ser candidato, el movimiento creo es un movimiento muy serio, igual la lista 6, que son los que están en este momento auspiciando el binomio. Nuestro mensaje es claro y hemos encontrado recepción en los ecuatorianos. Quieren un cambio con unidad y con honestidad. Muchas gracias, doctor Alfredo Borrero. Hemos tenido en entrevista al candidato a la vicepresidencia del Ecuador por la Alianza del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, quien acompañará pues al candidato presidencial Guillermo Lasso. Muchas gracias, doctor Borrero, por estos minutos para el portal de noticias Tu Voz TV. Muchísimas gracias, Víctor. Que continúe disfrutando de su familia política en la ciudad de Cuenca. Les deseo a todos un año venturoso, el 2021, que por fin ya tengamos un gobierno diferente y que se disipen las sombras de la enfermedad que nos agobia tanto a los ecuatorianos.